Los creyentes en Cristo eran el blanco de las amenazas. La fe en Jesús no solo estaba mal vista, sino que estaba criminalizada. Los sistemas avanzados de rastreo, los perfiles digitales completos, los microchips implantados y la tecnología de reconocimiento facial se convirtieron en herramientas de identificación, que desvelaban al instante todo lo asociado con el cristianismo. Las cruces, las Biblias e incluso los sutiles símbolos de la fe ya no eran sagrados, eran incriminatorios. Todo aquel que se resistiera a los mandatos del nuevo sistema mundial era vilipendiado. Se lo tildaba de enemigo del progreso, de traidor a la esencia misma de la humanidad. Esta cruda y escalofriante visión se desplegó ante mí, un atisbo de un futuro en el que la lealtad a la fe tenía un coste insoportable. El mundo que vi era inquietantemente reconocible, pero innegablemente distópico. El cielo estaba cargado de una penumbra nublada, que proyectaba una sombra opresiva sobre las calles desoladas. Una tensión sofocante impregnaba la atmósfera, como si el mundo entero estuviera paralizado por la aprensión. Me mostraron lo que al principio parecían ciudades normales, pero algo no cuadraba. Pantallas gigantes dominaban el paisaje urbano, transmitiendo sin cesar mensajes de unidad y obediencia. Debajo de su superficie había un trasfondo ominoso, amenazas apenas veladas para quienes se atrevieran a desafiar el orden. Fui testigo de cómo familias eran destrozadas y de cómo niños eran separados a la fuerza de sus padres que se negaban a renunciar a su fe. Las iglesias, que en su día fueron vibrantes santuarios de esperanza y adoración, se habían convertido en ruinas sin vida. Sus espacios sagrados fueron profanados y reutilizados como monumentos a una ideología nueva e impía. La noción misma de fe fue ridiculizada, criminalizada y vilipendiada, condenada como divisiva y odiosa. Esta fue la visión que tuve. Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios, y como siempre, por favor, compártanlos con respeto. Pero los horrores no terminaron allí. Los cristianos fueron llevados a la fuerza a centros de detención en expansión, que recordaban claramente a los sombríos campos de concentración de la historia. Hombres, mujeres y niños estaban hacinados, con sus movimientos restringidos por cadenas. A pesar de la desolación, sus rostros no solo reflejaban miedo, sino un frágil destello de esperanza. Muchos se arrodillaron juntos en oración silenciosa, sus labios se movían en silencio bajo la mirada despectiva de los guardias. La propaganda invadió el mundo, infiltrándose en cada rincón de la vida. Mostraba a los cristianos como radicales peligrosos, antagonistas del progreso y amenazas a la paz mundial. Los medios de comunicación utilizaron las mentiras como armas, distorsionando las narrativas para poner a las masas en contra de quienes se negaban a conformarse. Lo que me impactó profundamente fue la buena disposición de la sociedad para aceptar esta persecución. No fue algo forzado. Fue como si el mundo hubiera decidido colectivamente que esta crueldad sistemática era natural, incluso necesaria. La escala del sufrimiento era casi incomprensible, un testimonio de hasta dónde había caído la humanidad. Sin embargo, esta visión no carecía de propósito. No era solo una descripción desgarradora del sufrimiento, sino el vívido desarrollo de la profecía bíblica. Lo que estoy a punto de compartir pesa mucho en mi corazón. No es fácil expresarlo con palabras. Las imágenes son inquietantes, aterradoras y, sin embargo, conllevan una urgencia innegable que no puedo reprimir. Durante una experiencia cercana a la muerte, tuve una visión, una advertencia para todos los creyentes. Vi lo que solo podría describirse como un holocausto moderno. Sin embargo, esta vez no se trataba de etnia o raza, se trataba de fe. La persecución se centraba en los cristianos. La visión era tan vívida, tan cruda, que me sentí como si estuviera físicamente presente, caminando por un mundo desolado y apocalíptico donde profesar la creencia en Jesucristo era el crimen máximo. Lo que vi fue absolutamente espantoso, persecución a una escala mundial sin precedentes, sufrimiento tan profundo que desafiaba la comprensión y un nivel de maldad que eclipsaba incluso los capítulos más oscuros de la historia humana. Era como si la humanidad se hubiera hundido en un abismo donde la moralidad ya no existía.
Sin embargo, esta visión no fue simplemente una advertencia, fue una llamada de atención. Creo que Dios me permitió presenciar estos eventos para ayudar a otros a prepararse, fortalecer su fe y recordarles el costo de seguirlo verdaderamente. Leemos sobre la persecución en la Biblia, pero ¿con qué frecuencia pensamos en ella como algo distante, que pertenece a otro tiempo o lugar? ¿Estamos listos para enfrentarla en nuestras propias vidas? ¿Estamos preparados para permanecer firmes cuando nuestra fe se pone a prueba de maneras sobre las que solo hemos leído, formas que parecen casi inimaginables? Esta visión no me fue dada solo para mi bien, está destinada para ti. Si estás escuchando esto, creo que hay una razón. Los eventos que presencié se alinean con las Escrituras de maneras que te dejarán asombrado. Son un vívido recordatorio de la verdad que a menudo pasamos por alto: la fe en Cristo tiene un precio. Pero en medio de la oscuridad, también hay esperanza, una esperanza radiante que ni siquiera las pruebas más profundas pueden extinguir. La visión dejó en claro que Jesús sigue victorioso, incluso cuando el mundo parece irreparablemente roto. Permítanme llevarlos más profundamente a lo que vi. Esto no es solo un vistazo de un futuro posible, es un llamado a despertar, a estar listos y aferrarnos a las promesas de Dios. Mientras estaba en medio de la visión, el peso de las Escrituras me oprimía. Era como si las mismas palabras de la Biblia cobraran vida ante mis ojos, cada evento se desarrollaba con una claridad innegable. Lo que presencié no fue una mera pesadilla, fue una revelación, un atisbo del cumplimiento de una profecía que confirma la urgencia de los tiempos en los que vivimos. El primer pasaje bíblico que me vino a la mente fue Apocalipsis 13, 16-17, y obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que no pudieran comprar ni vender, a menos que tuvieran la marca que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. En la visión, vi que esta marca se estaba implementando en todo el mundo. No podía discernir si era digital o física, pero su presencia era innegable. No era solo un símbolo, era un mecanismo de control total. Sin esta marca, las personas ya no podían acceder a necesidades esenciales como la comida o la atención médica, o incluso a las libertades básicas. Los cristianos que se negaban a aceptar la marca eran inmediatamente señalados como enemigos del Estado, despojados de sus derechos, sus medios de vida y, en algunos casos, de sus propias vidas. Otro pasaje bíblico que resonó profundamente en mí fue Mateo 24, 9-10, entonces seréis entregados para ser perseguidos y condenados a muerte, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, se traicionarán y se odiarán unos a otros. La traición que presencié en la visión fue uno de los momentos más desgarradores. Vi familias destrozadas por la presión para que se sometieran. Hermanos se volvieron contra hermanas, hijos delataron a sus padres, todo porque se negaron a renunciar a su fe. La presión social para obedecer era tan abrumadora que incluso algunos de los fieles vacilaron, abandonaron sus creencias y traicionaron a los que se mantuvieron firmes, todo en un esfuerzo por salvarse de la persecución que se cernía sobre ellos. Esto no era solo un escenario, era una pesadilla viviente, y me recordó 2 Timoteo 3:12, de hecho, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero la persecución que vi en la visión no se parecía en nada a lo que experimentamos hoy. No se trataba simplemente de burlas o exclusión social, era una actitud sistemática, brutal e implacable. Vivir una vida piadosa en este mundo significaba arriesgarlo todo, sacrificar la libertad, las posesiones e incluso la vida. Esta visión no era solo un atisbo de un futuro incierto, era un duro recordatorio del verdadero costo del discipulado frente a un sistema implacable y sin Dios. En medio de este caos, un líder mundial ascendió al poder, carismático, influyente y profundamente engañoso. La gente lo adoraba, creyendo que era el Salvador que podía restaurar la paz en un mundo fracturado. Pero a medida que su reinado crecía, sus palabras y acciones revelaban un profundo odio hacia Dios y su pueblo. Exigía no solo lealtad a sus políticas, sino una devoción total a su persona, posicionándose como la máxima autoridad.
Esto se alineaba perfectamente con las palabras de 2 Tesalonicenses 2, 3-4, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el condenado a perdición. Este se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se erija en el templo de Dios y se haga pasar por Dios. Este líder, con sus falsas promesas de paz, se convertiría en la encarnación de la anarquía, alejando al mundo de la verdad y llevándolo a una red de engaños. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros de la visión, hubo señales de esperanza. Las reuniones secretas de creyentes persistieron, grupos pequeños y silenciosos que se reunían en lugares ocultos, en sótanos y bosques. Se apiñaban, susurraban oraciones y leían fragmentos de las Escrituras, aferrándose a su fe a pesar del peligro abrumador. Estos creyentes vivían el espíritu de Hebreos 10 y 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Su compromiso mutuo y con Dios era inquebrantable, un testimonio del poder perdurable de la fe incluso en las circunstancias más peligrosas. La visión no fue solo una advertencia sombría, fue una confirmación profunda de las profecías de la Biblia. Todo lo predicho sobre el fin de los tiempos, cada promesa, cada prueba, se cumplirá. El mundo puede parecer fuera de control, pero la palabra de Dios se mantiene firme. A pesar del terror que presencié, la visión me recordó la verdad inquebrantable de las promesas de Dios. Él nunca le fallará a su pueblo, no importa cuán terrible parezca la situación. A medida que la visión se desarrollaba, me fui adentrando más profundamente en el sufrimiento inimaginable que soportan los cristianos en este mundo apocalíptico. No fue solo el tormento físico lo que dejó una impresión duradera, fue la agonía emocional y espiritual que parecía impregnar cada escena. Sin embargo, en medio de la desesperación desgarradora, también presencié actos extraordinarios de fe, momentos de coraje que me conmovieron hasta las lágrimas. Estos creyentes, que se mantuvieron firmes frente a una oscuridad tan inimaginable, encarnaron una fuerza que solo podía venir de Dios. La persecución fue inflexible e implacable. Los cristianos fueron sacados de sus hogares, arrestados y sus posesiones confiscadas sin piedad. Las familias fueron destrozadas con una finalidad desgarradora. Vi a madres agarrando desesperadamente a sus hijos, impotentes mientras los soldados se los llevaban. Los padres, aunque devastados, se mantuvieron firmes en sus convicciones, incluso cuando sus familias les rogaban que abandonaran su fe para salvar sus vidas. El costo de seguir a Cristo había aumentado hasta un nivel insoportable, pero muchos se mantuvieron firmes y se negaron a vacilar. Hubo una escena que quedará grabada para siempre en mi memoria. Un grupo de creyentes fue conducido a una plaza pública, rodeado por una multitud hostil que los abucheaba y se burlaba. Las autoridades exigieron que renunciaran a Jesús y juraran lealtad al nuevo líder mundial. Uno por uno, se mantuvieron firmes, negándose a traicionar su fe. Y uno por uno, fueron ejecutados. Pero lo que me sacudió hasta lo más profundo fue esto: cuando cada creyente se enfrentó a su muerte, sus rostros no estaban marcados por el miedo, sino por una abrumadora sensación de paz. Era como si ya estuvieran en la presencia del Señor. Su calma ante tal terror tuvo un profundo impacto en quienes lo presenciaron, inspirando incluso a aquellos que aún estaban inseguros de su propia fe. Los santos soportaron una crueldad inimaginable, pero su fe permaneció inquebrantable, incluso se fortaleció ante el tormento. Vi reuniones secretas que se llevaban a cabo en sótanos oscuros, en rincones escondidos de bosques e incluso en lo profundo de túneles subterráneos. Eran grupos pequeños y silenciosos de creyentes que arriesgaban todo para orar, adorar y apoyarse mutuamente. Susurraban himnos de alabanza, se aferraban a fragmentos de las Escrituras que habían pasado de contrabando sin que nadie los viera, y encontraban fuerza en la unidad de su fe compartida. Hubo un momento en particular que me conmovió. Un joven, de no más de 18 años, estaba de pie en medio de una de estas reuniones. En su mano, sostenía un pedazo de papel, gastado y hecho jirones, pero valioso, en el que estaba escrito un versículo de Romanos 8, 38-39,
porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El versículo fue una poderosa declaración de su esperanza inquebrantable. Sin importar el sufrimiento que soportaran, nada podría separarlos del amor de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, su presencia era su fortaleza, y se aferraban a sus promesas como su refugio. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna creada podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Su voz temblaba al leer las palabras, pero su convicción era inquebrantable. Nos pueden quitar todo, dijo con voz firme a pesar de la tormenta que lo rodeaba, pero no pueden quitarnos esto. Sus palabras resonaron en la reunión como un salvavidas, un testimonio de la verdad inquebrantable del amor de Dios, sin importar el costo. Incluso en los campos, lugares que se parecían inquietantemente a los horrores de los campos de concentración de la historia, había historias de resiliencia, fe y esperanza inquebrantable. Vi a prisioneros compartiendo la poca comida que tenían, consolándose unos a otros con oraciones susurradas en la oscuridad de la noche e incluso extendiendo el perdón a sus captores. Algunos de los guardias se burlaron de ellos, mofándose de su devoción, pero otros no pudieron evitar sentirse visiblemente conmovidos por la fuerza de su fe. Era como si algo en sus ojos hablara más fuerte que las palabras, una confianza inquebrantable que ninguna fuerza en la tierra podría deshacer. A pesar del tormento físico y la brutalidad, había una inconfundible sensación de la presencia de Dios entre su pueblo. Me recordó la historia de Esteban en Hechos 7, 54-60, quien, mientras lo apedreaban hasta la muerte, miró hacia arriba y vio la gloria de Dios. Así como Esteban encontró consuelo en la visión del cielo, estos santos también parecieron vislumbrar la eternidad, sus almas ancladas en el conocimiento de que, sin importar lo que les sucediera a sus cuerpos, sus espíritus estaban seguros en Cristo. El sufrimiento era insoportable de presenciar, pero la fuerza y la fe inquebrantable de los santos se mantuvieron como un poderoso testimonio de la gracia sustentadora de Dios. Sus vidas, marcadas por el sacrificio, reflejaban las palabras de Apocalipsis 12 y 11, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta el punto de rehuir la muerte. Fue un profundo recordatorio de que, en Cristo, ni siquiera la muerte podía separarlos de la victoria que Él les había asegurado. Cuando la visión llegó a su fin, me quedé con una pregunta abrumadora: ¿estamos preparados para esto? Lo que presencié no fue simplemente un atisbo de sufrimiento, fue una dura advertencia para todo creyente. Se acerca un tiempo, quizás ya haya comenzado, en el que seguir a Cristo tendrá un costo mucho mayor del que la mayoría de nosotros jamás hayamos considerado. La pregunta persiste: ¿nos mantendremos firmes en nuestra fe, sin importar el costo? ¿Seremos capaces también nosotros de decir: pueden quitarnos todo, pero no pueden quitarnos esto? En la visión, vi con una claridad escalofriante cuán fácilmente se engañaba a la gente, cuán rápidamente la sociedad se volvía contra los cristianos y cómo los avances de la tecnología moderna se convertían en herramientas de control. No sucedió de la noche a la mañana, fue un proceso lento e insidioso, que se fue introduciendo de manera sutil y seductora. La gente se dejó llevar por la autocomplacencia y sus temores se calmaron con promesas de seguridad, unidad y progreso. Se les prometió paz, pero lo que recibieron fue algo monstruoso. Antes de que se dieran cuenta, se convirtieron en cómplices de un sistema que buscaba borrar la fe y la verdad. La pregunta que me perseguía y que ahora les hago a ustedes y a mí es la siguiente: ¿estaríamos preparados si esto sucediera hoy? ¿Tendríamos la fuerza para permanecer firmes en nuestra fe cuando el mundo se volviera contra nosotros, o nos derrumbaríamos bajo la presión de elegir la comodidad, la seguridad y la aceptación por sobre la verdad del Evangelio? Esta visión no fue solo una advertencia sobre la persecución externa, fue un llamado de atención para la Iglesia. Con demasiada frecuencia, nos hemos vuelto complacientes, tibios y distraídos por las cosas fugaces de este mundo.
Nos hemos dejado llevar por las comodidades de la vida moderna, perdiendo de vista la urgencia del llamado a permanecer firmes en nuestra fe. Apocalipsis 3:16 nos advierte, porque eres tibio, no frío ni caliente, por eso te vomitaré de mi boca. El tiempo de la fe a medias ha terminado. Ya no podemos permitirnos vivir en un estado de indiferencia espiritual o pasividad. Los días que vienen requerirán más que un compromiso casual con Cristo. Exigirán una fe inquebrantable, valor y una disposición para soportar lo que venga. Debemos prepararnos, espiritual, mental e incluso emocionalmente, para las pruebas que puedan estar en el horizonte. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con un propósito, con la certeza de que Dios está con nosotros, sin importar la tormenta. Efesios 6:13 nos insta, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo. La armadura de Dios no es solo una metáfora, es un salvavidas. Debemos fortificarnos con su verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios para que podamos permanecer firmes cuando lleguen las pruebas. Esta visión nos llama a despertar de nuestro letargo espiritual, a buscar a Dios con urgencia y a preparar nuestros corazones para lo que pueda venir. El tiempo de ser tibios ha terminado. Estamos llamados a ser fervientes en nuestra fe, dispuestos a perseverar y permanecer como luces en un mundo que se oscurece cada día más. Estamos verdaderamente equipándonos con la palabra de Dios, profundizando nuestra relación con Él y cultivando una fe que pueda soportar las tormentas más feroces. En la visión, vi creyentes que se mantuvieron firmes, con una fe inquebrantable a pesar de un sufrimiento inimaginable. Pero también vi a otros que vacilaron. Algunos cedieron al miedo y decidieron abandonar su fe para preservar sus vidas. Otros traicionaron a sus hermanos y hermanas en Cristo, buscando ganarse el favor del mundo, incluso a costa de la lealtad a sus hermanos creyentes. Me hizo recordar las palabras de Jesús en Mateo 12:10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Esto no debería aterrorizarnos, sino más bien hacernos reflexionar. Es una llamada de atención, un llamado a la acción. Ya no podemos permitirnos ser pasivos o complacientes. Ahora más que nunca, necesitamos tomar nuestra fe en serio. Ya no debemos vivir al margen de nuestra relación con Dios, tratándola como algo que se debe considerar solo cuando es conveniente o fácil. El momento de profundizar nuestras raíces espirituales es ahora, antes de que llegue la tormenta. No se trata solo de sobrevivir a la persecución, se trata de ser un faro de esperanza en la oscuridad. Incluso en los momentos más sombríos de la visión, vi cristianos cuya fe irradiaba una esperanza poderosa e innegable. Compartían el Evangelio con valentía, incluso en las circunstancias más peligrosas. Encarnaban las palabras de 1 Pedro 3:15, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Su valentía frente al peligro era un testimonio de la fortaleza de su fe y del poder de Dios que obraba en ellos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados para hacer lo mismo? Se acerca el momento, quizás ya haya llegado, en que nuestra fe será puesta a prueba de maneras que aún no podemos comprender del todo. El mundo exigirá que elijamos entre la comodidad y la convicción, entre permanecer firmes en Cristo o hacer concesiones para encajar. La pregunta es, ¿nos mantendremos firmes? No podemos esperar a que llegue la tormenta para decidir cómo responderemos. Ahora es el momento de prepararnos, de solidificar nuestro fundamento en Cristo y de fortalecer nuestra determinación de permanecer fieles, sin importar el costo. ¿Seremos como los creyentes de la visión que se mantuvieron firmes, o estaremos entre los que flaquean cuando la presión se vuelve demasiado grande? El momento de decidir es ahora. Por abrumadora y aterradora que fuera la visión, no estaba desprovista de esperanza. De hecho, la esperanza que presencié brilló aún más en el contexto de la oscuridad. No era una esperanza arraigada en la fuerza humana ni en las promesas fugaces de este mundo. Era la esperanza inquebrantable que solo puede venir de Dios, el tipo de esperanza que persiste incluso ante las pruebas más angustiosas.
Incluso en medio de un sufrimiento inimaginable, vi la presencia de Dios manifestarse poderosamente entre su pueblo. Era como si estuviera caminando junto a ellos, tal como había prometido en Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Estas palabras no solo eran reconfortantes, sino que eran una realidad para quienes soportaban la persecución. La presencia de Dios no era una promesa lejana, era una fuerza palpable y sustentadora que los llevaba a través de cada prueba, cada momento de desesperación. En los campamentos, vi a los creyentes apiñados, orando fervientemente, susurrando himnos de adoración y aferrándose a los fragmentos de las Escrituras que habían memorizado o contrabandeado. Sus circunstancias físicas eran deprimentes, vivían en duras condiciones, privados incluso de lo básico para sobrevivir, pero sus espíritus permanecían vivos con fe. Sabían que este mundo no era su hogar. Su verdadera ciudadanía estaba en el cielo, como nos recuerda Pablo en Filipenses 3 y 20. Sus ojos estaban fijos en la eternidad, no en las luchas temporales que enfrentaban. También fui testigo de milagros, señales pequeñas, pero innegables, de la mano de Dios en acción. En los lugares más inesperados, Dios estaba revelando su poder. Un guardia, que se había burlado de los cristianos, de repente rompió a llorar, confesó su propio vacío y pidió saber más sobre Jesús. Un grupo de prisioneros, que habían pasado días sin comer, de repente encontró alimento de una manera inesperada y misteriosa. Estos momentos no fueron coincidencias, fueron un testimonio de la fidelidad de Dios, incluso en las situaciones más oscuras. Una de las escenas más poderosas que presencié fue la de una mujer joven, de pie ante una multitud, a punto de ser ejecutada por su fe. Ella temblaba, pero su voz era firme e inquebrantable mientras recitaba Romanos 8, 38-39, porque estoy segura de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Sus palabras perforaron el aire como una declaración de victoria, no de miedo. Incluso frente a la muerte, ella sabía que el amor de Dios era más fuerte que cualquier cosa que este mundo pudiera hacerle. En esos momentos, vi el poder de la fe inquebrantable, el tipo de fe que trasciende las circunstancias y encuentra su fuerza solo en Dios. Era una fe que se mantenía firme, sin importar cuán feroz fuera la tormenta, y al final, esa fe se convirtió en un faro de esperanza para que otros lo vieran. Esta fue la verdadera esperanza que presencié en la visión, no la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios en medio de él. Y esa esperanza, en su pureza y fortaleza, era más poderosa que cualquier cosa que el mundo pudiera arrojarle a su pueblo. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Sus palabras resonaron en el aire, poderosas e inquebrantables. La multitud se quedó en silencio. Algunos se burlaron de ella, pero otros, los que presenciaron su valentía, parecían visiblemente conmovidos. Incluso cuando le arrebataron la vida, su testimonio siguió vivo, grabado en los corazones de todos los que escucharon sus palabras. Ella se había ido, pero su fe, su declaración del amor de Dios del que nada podría separarla, siguió siendo un faro de inspiración para que otros se mantuvieran firmes en su propia fe. La esperanza que vi en ese momento no se basaba en que las circunstancias cambiaran o en que el mundo se convirtiera en un lugar mejor. Era una esperanza que trascendía lo temporal, que estaba profundamente arraigada en la promesa de la eternidad. Me vino a la mente Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Los creyentes de la visión conocían esta verdad en lo más profundo de su ser. Fue esta verdad la que les dio la fuerza para soportar un sufrimiento inimaginable. Se aferraron a la esperanza de que, incluso si perecían, su dolor y sus luchas serían momentáneos a la luz de la eternidad.
Su esperanza estaba anclada en el hecho de que llegaría un día en el que todo el dolor terminaría y Dios mismo arreglaría todas las cosas. Pero la parte más poderosa de la visión fue su recordatorio de la victoria final de Cristo. Me atrajo Apocalipsis 19, 11-16, donde Jesús regresa, montado en un caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de lo poderosas que parecían las fuerzas del mal en ese momento, ya estaban derrotadas. El capítulo final de esta historia ya se había escrito y era un capítulo de victoria, no de derrota. Esta es la esperanza a la que debemos aferrarnos hoy, la esperanza de que, aunque el mundo esté oscuro y la persecución venga, nuestro Salvador ya ha vencido al mundo. Como Jesús nos aseguró en Juan 4:33, les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y como declaró en Mateo 4:18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Nada, ni siquiera las fuerzas más terribles del mal, prevalecerán contra la Iglesia de Cristo. El mensaje de la visión era claro y urgente, si bien la persecución es una realidad para la que debemos prepararnos, también lo es la inquebrantable fidelidad de Dios. Nuestra esperanza no debe descansar en evitar el sufrimiento o escapar de las pruebas de este mundo, sino en saber que Dios está con nosotros en medio de ellas. Su presencia es nuestra fuerza y su victoria está asegurada. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, me desperté con una mezcla de emociones, miedo, urgencia y, sobre todo, esperanza. Lo que había visto no era solo un atisbo de sufrimiento, era una llamada de atención. Un llamado a todos los que nos llamamos seguidores de Cristo para que nos preparemos, para que nos mantengamos firmes en nuestra fe, para que profundicemos nuestra relación con Él y para que recordemos que, sin importar cuán oscuros puedan parecer los días, la victoria final pertenece a nuestro Rey. El mensaje es innegable, ahora es el momento de prepararse. Ahora es el momento de permanecer firmes en nuestra fe. Si estás viendo esto y sientes el peso de lo que he compartido, quiero que lo escuches claramente, esta visión no era solo para mí. Es para ti, para la Iglesia, para todos los que creen en Jesús e incluso para aquellos que están buscando la verdad. Dios nos está dando una oportunidad, ahora mismo, de despertar, fortalecer nuestra fe y vivir con valentía para Él antes de que lleguen las pruebas. Este no es un mensaje destinado a infundir miedo, más bien, es un mensaje de preparación, de urgencia. Jesús no dudó en decirnos la verdad sobre la persecución. En Juan 3:20, dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es una realidad aleccionadora que no podemos ignorar, pero también es una realidad que Él nos ha equipado para enfrentar. Jesús no solo nos advirtió sobre las pruebas que nos esperan, sino que también nos dio la promesa de su presencia, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Por eso, hoy les pregunto, ¿están listos? Si su fe fuera puesta a prueba hasta el límite, ¿se mantendrían firmes? ¿Continuarían aferrándose a Jesús, sin importar el costo? Esta es la increíble noticia, no tienen que enfrentar esto solos. Jesús no solo nos llama a permanecer firmes frente a la adversidad, nos equipa con todo lo que necesitamos para soportar. A través de su palabra, de la oración y del Espíritu Santo, encontramos la fuerza para vencer, sin importar cuán feroz sea la batalla. Cuando llegue el momento, ya sea en nuestra vida o en generaciones futuras, Dios estará con nosotros. Y esa seguridad debería impulsarnos a prepararnos, a vivir con un propósito y a proclamar con valentía su verdad. Se acerca el día en que nuestra fe será puesta a prueba. Estemos preparados, no con miedo, sino con la esperanza inquebrantable de las promesas de Dios, que nunca fallan. Si aún no conoces a Jesús, quiero invitarte a que des ese paso hoy. Él es el único que puede darte la paz, la fuerza y la esperanza que necesitas para enfrentar lo que venga. Su amor por ti es más grande de lo que te imaginas y te está llamando a confiarle tu vida. Si ya eres creyente, ahora es el momento de profundizar tu relación con Él. Sumérgete en su palabra,
Permite que te transforme y rodéate de hermanos creyentes que te animen y te eleven. Ora por el valor para mantenerte firme en tu fe y por la sabiduría para entender los tiempos en los que vivimos. Por último, comparte este mensaje con otras personas, tu familia, tus amigos, tu iglesia. El momento de prepararse es ahora. Cuanto más podamos despertar el cuerpo de Cristo, más fuertes seremos cuando lleguen las tormentas. No esperemos a que sea demasiado tarde. Seamos la generación que se mantiene firme por Jesús, sin importar el costo. Con su fuerza, podemos enfrentar cualquier cosa, y podemos hacerlo con una esperanza inquebrantable, sabiendo que Él ya ha ganado la victoria. Si este mensaje resuena contigo, házmelo saber en los comentarios. Animémonos unos a otros, oremos unos por otros y caminemos juntos este camino. Dios te bendiga y que su paz esté contigo siempre.